Muchas veces vamos por la vida siendo leales a un por qué, un qué y un cómo. Es algo que increíblemente rige bastante lo que hacemos todos los días. Es por lo que muchas veces luchamos cercamente o lo que nos hace darle sentido a una verdad o a lo que estemos haciendo. Algunas personas creen que ese por qué no es tan claro y está bien, están en su camino de descubrimiento. Yo también me lo he preguntado, algunas veces tenemos una idea, algunas veces lo cambiamos, que es como esa razón por la cual hacemos lo que hacemos. Puede ser de una forma inconsciente, puede ser de una forma consciente, pero siempre hay una razón de por qué hacemos lo que hacemos. Algo que aprendimos de niños, un comportamiento habitual que tenían nuestros padres y nosotros lo replicamos. Pero está ese por qué de fondo, esa razón. En mi caso particular, yo siempre he dicho que a mí me encanta crear. Y es una de las razones por las cuales creo el podcast, hago cosas con Invito a una Sonrisa por la sociedad, que me gusta, me hace sentir como, o sea, tengo como hay una razón de que la sonrisa puede contribuir a que el mundo esté mejor. Mi empresa World Changers, que trabajo porque me gusta transformar los temas organizacionales. O sea, hay un porqué siempre, el por qué hago ejercicio, el por qué no lo hago, el por qué trabajo, el por qué emprendo, el por qué lo que sea. Nos movemos con un porqué. Hay otro tema importantísimo y es que tenemos un porqué que nos enmarca como ese norte a donde queremos llegar, o eso que nos gusta, o esa razón, y empezamos a definir un qué. Y es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para lograr esa razón? ¿Qué voy a hacer para alcanzar esa meta? ¿Qué voy a hacer para lograr ese objetivo? ¿Qué voy a hacer para alcanzar ese sueño? Puede ser una pregunta que te respondas diaria, semanal, o que simplemente también va fluyendo de forma inconsciente para que vayas actuando y buscando qué hacer en el día a día, y eso es lo que determina tus acciones. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué hago ejercicio? ¿O cuál es uno de mis porqués en la vida? Bueno, me gusta tener una vida saludable, me gusta tener una vida sana, y entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ir al gimnasio, voy a comer más sano. Bien. Y luego aparece un cómo, y es, bueno, voy a hacer ejercicio, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces ya empieza algo muy específico, y eso puede entrar, cuando te digo específico, es en hablar en qué horario lo voy a hacer, cómo voy a entrenar, si voy a entrenar en un gimnasio que me guste más con máquinas, más funcional. Ya es como el detalle de la forma en cómo ejecutas esa tarea en el día a día. Bien, entonces si te pones a pensar, hoy tú que estás escuchando esto, y te invito ahí a reflexionar sobre esto, estás regido o regida por un por qué, un qué y un cómo. Es decir, una razón de por qué haces lo que haces, consciente o inconsciente. Lindo si te lo empiezas a preguntar para que empieces a descubrir cosas en ti, por qué hago lo que hago. Un qué, que es esa pregunta que nos hacemos o semanal o diario, y es ¿qué voy a hacer hoy? Algunas personas dicen ¿qué me toca hacer hoy? Pero al final es el qué de la vida que estás viviendo. Y el cómo es cómo lo haces, cómo lo ejecutas. También tiene que ver con el estado de ánimo, con las actitudes, con las personalidades. Entonces puede que lo ejecutes con mucha alegría, de forma suave, con pereza, con mucha energía, lo que sea. Y a medida que el por qué, el qué y el cómo nos permite sobrevivir, nos permite lograr lo que queremos, nos permite llegar al final del día con la sensación de que vamos por un buen camino, lo más probable es que al otro día volvamos al mismo por qué, qué y cómo. Sigo con el ejemplo, por ejemplo, del gimnasio. Entonces vas al gimnasio, te funciona esa forma, te sientes bien, te empiezas como a sentir una percepción de estar más saludable. Inclusive si logras medirte cosas que te importen, empiezas a ver que mejoras. Entonces tú dices, bueno, voy a seguir repitiendo esto porque esto es el proceso que me está funcionando. Puede que tú lleves
años con un por qué, qué y cómo, puede que lleves semanas, puede que hasta lleves una década y uno se va pegando a eso. Y curiosamente, nuestros por qué, qué y cómo, aunque acabo de hacer puros ejemplos, quizás, wow, el gimnasio, sí, chévere, no necesariamente son ideales, no necesariamente son lo que merecemos, no necesariamente son correctos, no necesariamente son buenos para nosotros y nosotras, porque puede que un qué y un cómo y un por qué sea el ego, la rabia, un dolor, hacerlo de la forma más difícil y evadir las formas fáciles, hacerlo de una forma terca. Y llega un momento donde uno no distingue si lo que uno está haciendo es bueno o no tan bueno, pero también llega un momento en la vida en la que la vida te quita el resultado, en el que la vida corta con esa sensación de quererlo seguir repitiendo, y ahí es donde nos sentimos totalmente perdidos o perdidas. Grabo este episodio porque en estos momentos en mi vida estoy pasando por un abismo. He dicho una metáfora a las personas cercanas que tengo por estos momentos de mi vida, que es un tema muy empresarial, del yo Daniel como empresario, y es que me siento como colgado al borde de un abismo, pegado de una roca que está a punto de caerse. Y si me caigo y si no hago algo, me voy a morir, voy a caer ahí, voy a perder todo por lo que estaba trabajando, voy a perder ese sueño. Y la única alternativa es saltar, porque de todos modos esa roca, esa montaña se va a caer, y volar. Y ambas dan miedo. Es decir, es como una presión donde volar da miedo, donde caerse da miedo, y donde quisiera devolverme a la roca, pero la roca ya se va a caer y también da miedo. Entonces es como que, wow, llega un momento donde la vida presiona tan fuerte y lo único que tengo es mi porqué. Es decir, lo único que tengo es mi razón, y eso que inclusive por estos días la estuve pensando si sí era mi razón, porque uno cuando la vida lo sacude tan fuerte, uno hasta se cuestiona si esa sí es la razón de por qué. Y está bien cuestionársela, uno tiene la libertad de cambiarla. Pero ese revolcón ha hecho que entonces inmediatamente mi cerebro, mi mente diga, bueno, hagamos este qué, y ese qué ya no funciona. Bueno, hagamos este otro qué, y ese qué ya no funciona. Es decir, es ese momento donde la vida, todos los qués, o gran parte de los qués que tú tenías, que tú tienes, ya no funcionan, y por ende los cómo tampoco funcionan. Y ahí es donde aparece la terquedad. Terquedad es seguir intentando qués y cómos que no funcionan, con la ilusión de que van a funcionar. Como dice esa frase célebre, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero es un acto muy doloroso cuando uno lleva mucho tiempo apegado a su qué y a su cómo, e inclusive se va tejiendo una comodidad y una seguridad con base a eso, y por ende lo único que va uno a empezar a sentir es inseguridad, miedo, incertidumbre y una necesidad de renovar los qués y los cómos. A lo largo de mi vida he estudiado, trabajado, he hecho varias cosas y sé que lo he buscado para cosechar un qué y un cómo. Y cuando eso se cae, también uno puede llegar a sentirse como fragmentado en la vida. Uno siente un estado de una levedad extraña, pero esos revolcones, y particularmente lo hablo en estos momentos no queriéndolo romantizar, traen un aprendizaje doloroso pero muy bacano para la vida, porque la renovación de qués y de cómos, que es muy incómoda,
también le muestra a uno que uno quizás está viviendo la vida de una forma no evolutiva, porque evolución debería o es, no voy a hablar del deber, pero evolución es estar renovando qué y cómo para esa razón de vida, y una vez se queda con los mismos. Entonces a veces la vida llega y revuelca todo eso, no sé por qué, ¿cierto? Algunos dirán no, porque Dios quiere lo mejor para ti, no, porque simplemente la ciencia dirá que la entropía hace parte del universo, entonces las cosas se construyen y se destruyen, ¿bien? Yo desde mis creencias digo que Dios quiere lo mejor para mí, pero lo digo así en el podcast, también respetando cualquier corriente que escuche esto. Pero lo que sí es hijueputamente incómodo, pero siempre trae un aprendizaje y lo deja uno viviendo de otra manera. Y lo más seguro es que algo va a pasar en el sentido de el progreso. Es decir, algo va a pasar porque tu cerebro, siempre y cuando puedas seguir vivo o viva, tu cuerpo, tus emociones, tu mente, al sentir ese sometimiento, va a buscar adaptarse. Somos adaptativos por naturaleza. Somos ágiles por naturaleza. A cierto nivel cada persona. Algunos se demorarán días, meses, años, lo que sea, pero somos adaptativos. Nuestro cerebro siempre va a buscar construir un por qué, qué y cómo. Entonces cuando el qué y cómo que tiene no le funciona y tú mismo y tú misma te dices este ya no me funciona, lo renueva. Y en esa renovada te vuelves otra persona. Porque como decía mi psicóloga hace un tiempo, yo no soy, sino que estoy siendo. Y ahí es donde tiene mucho sentido. Estoy siendo porque cada día uno se está renovando. Lo que pasa es que hay momentos donde la vida lo hace perder a uno para pegarse una muy muy buena renovada. Todo esto que te cuento es con la finalidad de aportarle a las personas que de pronto estén en una sensación de pérdida similar. Pérdida es perder quizás un por qué, qué y cómo. Incluso cuando tenemos pérdidas, no solo en formas de hacer las cosas, sino pérdidas humanas, se nos revuelca el por qué, qué y cómo. Y es esa invitación a descubrir y a escuchar y a aprender, porque lo único que le queda a uno en la vida en ese momento es darse cuenta de que si uno se escucha solo uno mismo, y lo digo yo que soy tan solitario, que ha sido una de las lecciones más bacanas de esto, y es que si me quedo escuchándome yo mismo también en esa renovación, seguramente voy a caer a los mismos qué y cómo, y me voy a caer en un ciclo infinito que no va hacia ningún lado. Me quedo viviendo la vida como un hámster en una rueda hacia ningún lugar. Por estos días le he pedido cafés a amigos, le he contado cosas a personas y he escuchado diferentes porqués, qués y cómo de otras personas que me he dado cuenta que me pueden servir mucho. De hecho, la otra vez que estaba en misa, que me gusta, y como en episodios anteriores les he contado, escuchar a ciertos padres que predican más desde la espiritualidad y no desde el adoctrinamiento religioso, decía que ver a Dios es ser capaz de verlo en todo lo que nos rodea. Y entonces yo soy de los que digo, bueno, si esto me lo puso Dios, entonces todas las personas que me rodea también las puso Dios. O sea que Dios está en las otras personas, o sea que de pronto nuevos qués y cómo están en las otras personas. Que eso fue una de las razones por las cuales me permití abrirme. Y me lancé a preguntarle a la gente. Ya no tenía nada más que perder porque me quedé sin qués y cómo. Y hasta dudando de mi por qué. Pero me puse a hablar con personas que admiro, que siento que están logrando porqués similares, razones similares a las que yo quiero. Y me di cuenta que yo estaba viviendo una vida muy encerrado, muy terco, muy solo en lo que yo pensaba. Y que no tiene nada de malo dejar de pensar en lo que yo pensaba, dejar de tener la razón. No tiene nada de malo. Uno se apega mucho a eso porque uno cree que eso lo define a uno, pero no.
A uno no lo define ninguna de esas cosas. Eso simplemente son las formas de vivir. Y cuando uno se quita ese peso de encima, escuchar qué y cómo se vuelve emocionante, como cuando uno es niño y está aprendiendo algo. Se vuelve emocionante porque uno tiene la oportunidad de aprender un qué y un cómo nuevo. Tiene la oportunidad de hacer un nuevo amigo o amiga. Y ahí es donde tiene sentido de que Dios está en todo, el universo está en todo, lo que tú vives y lo que tú quieres también está en todo, y quizás está a una conversación con otra persona, quizás está a un libro que no estás leyendo o una conversación que no te estás permitiendo porque estás muy ocupado o ocupada en tus porqués, qués y cómos, que era mi caso. Ejecutando mis qués y mis cómos, me la pasaba todo el día ocupado. No me daba tiempo ya ni de leer. Entonces, si te sientes de pronto identificado o identificada en un momento de pérdida, escucha a otros. Escucha a otros. Pregúntale a otros. Si le cuesta preguntarle a otros, como a mí me ha pasado, trata de hacer un ejercicio interno de usted poderse liberar de usted mismo, de usted misma, de sus qués y sus cómos. Es decir, eso no lo determina usted. Eso solamente son formas de vivir. Y si por casualidad no estás pasando un momento de pérdida, pero este episodio te causó curiosidad, no se te olvide que no hay que caer necesariamente en el sufrimiento, en el dolor, en sentirse perdido para renovar qués y cómos. Es lindo cuando las personas hacen también ese ejercicio proactivamente. Y si ya lo haces, te felicito, no dejes de hacerlo. Vivimos en un momento donde los qués y cómos hay que renovarlos constantemente. Porque el mundo está cambiando muy rápido, porque hay una percepción de mucha incertidumbre, aceleración, ambigüedad, fragilidad, que describe este mundo, como lo decimos en las empresas con el tema de las metodologías ágiles. Y es una realidad muy diferente a la que quizás vivieron nuestros padres, y hoy tenemos que hacernos responsables nosotros del mundo que tenemos para hacerlo mejor. Gracias por escuchar. Recuerda que si estás escuchando en Spotify este episodio, ahí al final siempre hay una pregunta. Me encantaría que te animaras a participar en la pregunta, también a seguir Metahumanos en Instagram. Ahí nos encuentras como @metahumanos. Y comparte este episodio, compártelo con tus amigos, amigas, personas que tú consideres que les guste esta clase de contenido. También que me puedas contar qué te pareció, para yo también renovar los qués y los cómos de este podcast. Y bueno, te deseo un gran día. Recuerda que este podcast también está en varias plataformas. Deezer, está en Apple Music, en Amazon Music, también lo puedes encontrar en YouTube. Y te deseo un gran abrazo. Te deseo una muy bonita renovación de por qué es, qués y cómos. Cuídate mucho, que estés súper bien.